Bienvenidos, este es el video 2 del tema de signos de puntuación que vimos en la semana. Para los no asistentes puedan seguir, o los que estuvieron un día sí y un día no, etcétera. Bueno, aquí continuamos con los signos de puntuación y terminábamos con el uso de la coma. Uno de sus usos comunes es que nos ayuda a no repetir el verbo dentro de la misma oración. Recordemos que el verbo es la acción que realiza el sujeto. Entonces, miren, por ejemplo, en estos 4 ejemplos ya está eliminada la repetición del verbo. Fíjense bien en el primer ejemplo que no tiene número. Dice, los de primero jugaron fútbol, los de segundo básquetbol y los de tercero voleibol. El verbo eliminado fue jugar. Si nosotros en vez de usar coma o la conjunción y no se utilizara, hubiéramos puesto: los de primero jugaron fútbol, los de segundo jugaron básquetbol y los de tercero jugaron voleibol. Esto quiere decir que el verbo lo repetiríamos cada vez y es un error porque se puede eliminar utilizando las comas. Las comas indican que estoy hablando de lo mismo dentro de la misma oración. No es que sustituya el verbo, pero te indica que estás hablando dentro de la misma frase y nada más señalas el verbo en la primera persona que mencionas, el primer sujeto, y después nada más dices quién participa, pero ya no repites el verbo. Lo mismo pasa en el que marca como número 1. Ya está eliminado el verbo ir. Luis y Pedro se fueron en avión y Ana en su carro y los demás en camión. Si no estuviera eliminado diría: Luis y Pedro se fueron en avión, Ana se fue en su carro y los demás se fueron en camión. Si se fijan, el verbo se repite una y otra vez. Entonces, estos 4 puntos consisten en demostrar que se elimina el verbo al utilizar las comas y las conjunciones. Léanlo con detenimiento en su presentación. Muy bien, vamos a pasar al uso del punto. Y es un uso que ya conocemos, es una pausa más larga. Puede señalar que termina la oración, ya sea en un mismo párrafo o ya sea dándole final al párrafo. Después del punto siempre se escribe con mayúscula. Tenemos 3 tipos: punto y seguido, punto y aparte y punto y final. Bueno, vamos a ver lo que ya conocemos. Señala una pausa larga, siempre utilizo mayúscula después del punto. El punto y seguido me separa las oraciones dentro del mismo párrafo. Ahorita vemos los ejemplos. Y aquí vemos uno de ellos. Miren, salieron a dar un paseo, la mañana era espléndida. Como estoy hablando de cómo era la mañana cuando salieron a dar el paseo, pues dentro del mismo párrafo pongo el punto y seguido. El punto y aparte señala que ya terminó el párrafo con la temática de la cual estaba hablando. Fíjense bien, el mar estaba embravecido aquel día. Punto y seguido, los barcos bailaban sobre el agua sorteando las olas con dificultad. Ahí estaba hablando en un mismo párrafo de los barcos sobre el mar. Pero, punto y aparte, empiezo a hablar de Miguel. Entonces cambia la temática. Ya terminé con el párrafo anterior y ahora voy a hablar de lo que Miguel estaba haciendo. Estaba sentado en el muelle, esperaba el regreso de su padre, atisbaba el horizonte buscando ansioso su barco con la mirada. ¿Se fijan cómo cambia la temática? Por eso cambia de párrafo. Ya el punto final es más sencillo, te señala que ahí termina el escrito. Ahora vamos a pasar al uso del punto y coma. Es una interrupción más larga que la coma y tiene unos usos muy específicos. De hecho, comentábamos en clase que está muy olvidado, que no se usa tanto, simplemente porque a veces nos parece complejo. Pero nosotros vamos a verlo de manera sencilla y sobre todo para que lo incluyas ya en el uso en tus escritos. Miren, hay unas palabras que se llaman conectores adversativos. Aquí están unos ejemplos: más, pero, aunque, no obstante.
Adversativo quiere decir que te muestra una parte contraria o que te da una segunda opción de lo que estás diciendo en una oración. Para irnos al más sencillo vamos a usar el conector adversativo pero. Yo puedo decir, ya llegó la vacuna a Torreón, pero no es para todos. Si te fijas, te muestro la oración en positivo, luego le doy la vuelta y te digo que no. ¿Sí? Ya llegó la vacuna a Torreón, pero no es para todos, nada más es para los de tal edad, ¿verdad? Aquí vamos a usar el siguiente. Ya me pusieron la vacuna, positivo, ¿verdad? Aunque me duele mucho. ¿Se fijan cómo funcionan los conectores adversativos? Esos son de los más sencillos, ahí les listo otros. Entonces, antes de usarlos, utilizo el punto y coma. Para esto necesito que la oración sea larga. Aquí yo le estoy dando oración corta, pero usted utilice un párrafo más largo para que se vea y se entienda mejor. Aquí están los ejemplos. Fíjense, se tuvo que cancelar el campeonato por el exceso de lluvias en la zona donde se iba a realizar. Por lo tanto, la competencia quedó aplazada hasta que llegue el verano. En el adversativo, por lo tanto, se aplica antes el punto y coma. En el sin embargo, se aplica el punto y coma. Abajo en el sino es una sola palabra. Es un nexo adversativo que te indica que no lo quiere de una manera sino de la otra. Ahí pudiera ser, no se viste de rojo sino de rosa. ¿Sí? Si la frase es corta, puede llevar una coma, también es permitido. Aquí está la descripción formal de qué es un conector adversativo. Son nexos en los que se establece una unión entre dos elementos de una oración. ¿Sí? Te muestra por un lado que están conectados, pero luego te da una contraposición, por ejemplo en el pero, ¿verdad? Ya llegó la vacuna, pero no es para todas las edades, pero antes de eso puede ir el punto y coma, es un uso que tiene. Recuerden que estamos viendo el uso del punto y coma. También se puede usar cuando hay muchas comas en un listado. Yo estoy haciendo una lista de productos, utilizo muchas comas y puedo intercalar el punto y coma cuando cambie de clase o de tipo de elementos de los que estoy listando. Aquí se entiende mejor. Fíjense bien. Aquí en la parte de abajo. Llevaremos a la escuela gel, antibacterial, careta, cubrebocas. Hasta ahí llegan los elementos que son cuidado de la salud. Punto y coma, los libros habituales, cosas personales necesarias y el almuerzo. El punto y coma me indica que ya cambié del tema o de la clase de productos de los que estoy hablando. Allí también aplica el punto y coma, cuando ya use muchas comas y quiero marcar la diferencia entre los elementos que estoy listando. Vamos a pasar al uso de los dos puntos. Este es muy sencillito. Casi siempre son para indicar una aclaración. Y aclaran lo que se pone en la frase anterior. Aquí lo que se puso en la frase anterior es la palabra ejemplo. Dos puntos. Este mismo es un ejemplo. Cuando se va a enumerar también diversos elementos. Ejemplo, 2 puntos. José aprobó todas las materias, 2 puntos. Materia, civismo y español. Si se fijan, antes de los 2 puntos estoy explicando qué es lo que digo o aclaro después de los 2 puntos. Por eso, por lo regular, se utilizan, estos son los usos más comunes para usar 2 puntos. Cuando digo por ejemplo, cuando digo de este modo, cuando digo lo siguiente, como sigue, lo siguiente, 2 puntos, como sigue, 2 puntos, cuando voy a explicar algo. Esto de los usos más comunes, tenlos en cuenta porque de aquí se derivan las tareas. También cuando hago una cita textual, quiere decir que cuando menciono a un autor o lo que dijo alguien dentro de mi escrito, eso que dijo lo pongo primero los 2 puntos. ¿Sí? Por ejemplo, vean la frase de abajo. Benito Juárez dijo 2 puntos y ya digo la frase. La frase va entre comillas.
Pero ahí si se fijan los dos puntos es antes de mencionar o citar textualmente. Citar textualmente es decir lo que está escrito de que alguien expresó a través de un texto. Por eso es textualmente. También después de los encabezados como querida abuelita, 2 puntos. Estimados trabajadores, 2 puntos. A quien corresponda, 2 puntos. Esos son los encabezados. Allí también se aplica. Bueno, ahora vamos a pasar a comillas. Ahorita lo veíamos. ¿Cuándo se utilizan las comillas? Bueno, cuando se transcribe una frase literalmente, quiere decir tal cual como está escrito, yo lo incluyo en un texto mío, a veces lo conocemos nosotros como copiar-pegar. Bueno, eso que yo estoy trayendo de otro lado, de otro autor, le pongo comillas a aquello que no es que yo lo redacto. ¿Sí? Aquí como yo me traje una fracción de mi plumaje de esos, quiere decir que es de otro autor. Muchas veces se utiliza el nombre del autor a un lado. ¿Sí? También aquí cuando estoy citando, reproduciendo palabras de otra persona. Aquí, por ejemplo, yo transcribí la frase de Helen Keller. Y su frase es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. Eso va entre comillas, porque estoy reproduciendo las palabras de ella. También se utiliza para cuando voy a nombrar un sobrenombre, un seudónimo, un apodo. Aquí como a la reina de España, Isabel, su sobrenombre es la Católica. Cuando yo lo escriba así, el seudónimo lo voy a poner como la Católica, entre comillas. Acá, por ejemplo, abajo, fue detenido Francisco Martínez, alias el Paquito. Eso es como una noticia, ¿verdad?, en un periódico. Y el alias, como le dicen, va entre comillas. Aquí también se utilizan las comillas. Hasta aquí fue comillas. Ahora vamos a ver uso de los puntos suspensivos. Estos se utilizan para marcar en el discurso varias cosas. Miren, pueden ser pausa, puede ser suspenso, vacilaciones, dudar, o también que eliminé la parte de un texto y que estoy indicando que el texto continúa, que no lo voy a poner completo. Aquí vemos uno por uno, miren. Cuando estamos indicando que se expresa duda, temor o suspenso. Fíjense en el primer punto. Si supieras lo que me dijo, estoy indicando con los 3 puntos que sigue algo interesante, pero no lo estoy diciendo. Fíjense bien en el siguiente ejemplo. Perdón por el ruido. Y cuando llegamos ahí no vimos a nadie, pero vimos un ruido detrás de los arbustos. Y nos acercamos. Era él. Se fijan, indica suspenso, temor, vacilación, pausa. Y también indica que cuando copiamos un texto, el texto continúa. Fíjense bien, aquí hay una fracción de una novela que dice, es la novela de Pedro Páramo, y dice: vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo. La novela, claro que continúa por hojas y hojas, pero yo aquí nada más tomé un párrafo. Por eso los 3 puntos indican que continúa. Vamos a ver aquí, en penúltimo lugar, los paréntesis. Estos indican un límite y me ayudan a insertar información adicional. ¿Sí? Fíjense bien. Aquí, bueno, la ejemplificación puede ser que yo puedo aclarar un lugar, un autor, después de poner un texto. Esto es muy sencillo. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decir: la celebración se llevó en el Cerro de las Noas, abro paréntesis y pongo Torreón, Coahuila, en el poniente, lugar turístico, y cierro mi paréntesis. Es donde pongo pequeñas aclaraciones. Está sencillo. Y este es el signo que vimos en la tabla, el signo párrafo. ¿Sí? Se puede utilizar al final de una tesis, al final de un escrito, y no tiene mayor dificultad que, como dice aquí en los cuadros de la derecha, párrafo 12, párrafo 23, y ahí puedo poner a un lado párrafo 12, página 21.
porque estoy señalando algo de ahí, me lleva ahí para leer algo.